Vamos a ver si producción ya nos comenta que ya está con nosotros desde Buenos Aires Pablo Rojas Díaz, un conocido nuestro, experto de marketing político electoral y que por supuesto sus comentarios van a ser sumamente importantes para entender este fenómeno político electoral que estamos viviendo en nuestro país. Pablo Rojas, bienvenido a Ánfora 2021. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes, muchas gracias. Gracias Aquí sabemos usted por la paciencia. Sí, dígame. Sí, sabemos que tú eres un seguidor de los temas que ocurren en el Perú y en América Latina, y especialmente en estas contiendas electorales. De modo que sabemos que ya has revisado también la encuesta que sí, ha sido dada a conocer ayer por Ipsos a través de un canal de televisión y que por supuesto ha sido replicado también en diferentes redes sociales. Pedro Castillo saca ventaja por ahora con una intención de voto del 42% versus Keiko Fujimori con 31%. Este profesor ninguneado en las encuestas, pero que ha venido dando la sorpresa para muchos que no veían en qué consiste la manifestación del pueblo, que siempre también en la sierra, en la selva y en zonas rurales del Perú y muy populosas de la urbe metropolitana, entonces siempre no entienden lo que pasa realmente en cada una de estas zonas. Y eso se ha manifestado probablemente en esta primera encuesta. ¿Cuál es tu apreciación, Pablo, desde tu punto de vista? Bueno, realmente, como habíamos hablado hace solamente unos días, se viene una definición un tanto particular, ¿sí? Dado que es un escenario, creo que para todos, de incertidumbre. Nadie se esperaba realmente este posicionamiento del profesor Pedro Castillo y de Keiko Fujimori. Creo que las expectativas estaban puestas sobre otros candidatos, sobre los 5 mayoritarios, entre los cuales obviamente estaba Keiko Fujimori. Y bueno, con respecto a los guarismos que están apareciendo en la primera encuesta que se veía, hay una cuestión en particular sobre lo cual me gustaría llamar mucho la atención. Tiene que ver básicamente con lo que es la intención de voto negativa, es decir, donde la gente responde definitivamente no votaría por tal o cual candidato. Y eso es lo que me gustaría mucho, Miguel, que examináramos juntos, de ser posible, ¿sí? Porque ahí creo que reside una de las cuestiones claves para esta definición. Si nos fijamos en el caso de... Dime. Sí, le pido a producción, por favor, que ponga los cuadros, a ver si vamos cuadro por cuadro, por favor. Tenemos Perfecto. Uno de ellos, el que habla justamente posición respecto al voto, donde dice cuál es la posición respecto a su voto en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2021. Ya tengo mi voto. Ok, eso es Sigue por favor Omar o Guille. Siguiente cuadro. Las fotografías, que ahí está. A ver un ratito, a ver. Esa es justamente la que quería que nos detuviéramos. Fíjense, importante, en el caso del color rojo, definitivamente no votaría por él o ella, ¿sí? Ahí tenemos una de las cuestiones claves de la definición, ¿sí? ¿Qué sabemos de Keiko Fujimori? Que Keiko Fujimori ha tenido siempre una base de voto electoral, intención de voto, relativamente importante, ¿sí? Para un escenario fragmentado como el que vivimos, obviamente le sirvió para llegar a esta instancia de balotaje, ¿sí? Por lo tanto, podríamos decir que es un piso elevado, pero también siempre hemos hablado de que Fujimori tiene un techo muy alto, y es precisamente que hay un 55% de electores, por lo menos consultados en esta encuesta, donde declaran que no votarían por ella, y si a eso le sumamos, probablemente no votaría por ella, que es el naranja, ¿sí? Es decir, que entre el rojo y el naranja Fujimori tendría un 60% de rechazo, mientras que en el caso de Castillo tenemos un 33% que no votaría por él y un 8% que probablemente no votaría por él. Por lo tanto, tenemos un 41%. Ese diferencial de 19% es clave con el tema de la definición. Pero también, Miguel, no quiero dejar de recordar que tenemos un importante número de votantes que no asistieron a las urnas y que probablemente ante la definición entre dos candidatos se vean un poco más motivados a asistir, ¿sí? Ya sea por la negativa o por la positiva. Es decir,
porque quiero que gane tal o porque no quiero que gane tal, ¿no? Y ahí... Claro, estamos hablando, Pablo, de más o menos 7 millones de electores. Exactamente, exactamente. Entonces es un número a tener en cuenta. ¿Cuántos de esos que no votaron en la primera ronda están dispuestos a votar ahora para definir? Y es altamente probable que un porcentaje elevado de ellos sí estén estimulados a votar, básicamente más por la negativa, porque en el balotaje lo que se da es precisamente la compulsa para quién prefiero de los dos, es decir, quién prefiero contra otro, ¿no? Entonces por eso es que normalmente se hace un sondeo sobre ese número de personas que no asistió en primera vuelta, ¿sí? Para saber si van a votar y después por quién no lo harían y por quién lo harían, ¿no? Entonces ahí está la clave también, entre este número que yo les decía recién, del caso de Keiko Fujimori, de intención negativa de voto de 60%, Castillo con el 41%, y el porcentaje de electores que no se presentaron a las urnas en la primera vuelta y podrían hacerlo estimulados en la segunda, tratando de evitar que no gane tal o cual. Fíjate que en el caso de la derecha, ¿sí? O la centroderecha, ya ha comenzado una campaña en contra de Castillo, lo decíamos antes, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque básicamente la derecha normalmente es mucho más reaccionaria en general, pero digo mucho más reaccionaria a lo que tiene que ver con la incertidumbre, ¿sí? Más o menos el escenario político sabe qué esperar de Keiko Fujimori. Castillo es toda una sorpresa. Es tanto una sorpresa que el nivel de incertidumbre hace que temamos en principio lo peor. Con el transcurso de la campaña de aquí a lo que queda a las elecciones, supongo que lo que hará Castillo tendrá una comunicación mucho más abierta al escenario, con algo de seducción para aquellos electores que, no habiendo votado por Keiko Fujimori, votaron a opciones similares a su posición, e incluso aquellas que, estando alejados, están dispuestos a votar por alguien que no sea Fujimori. Entonces, creo que ahí puede llegar a haber un cambio en ese sentido. Claro, ahora, las estrategias de seducción, ¿en qué consistirían, no? Porque ya prácticamente la población que dice definitivamente no votaría por ella, están expresándose también por las razones por las que no votarían por ella. En todo caso, ya conocen los antecedentes, el perfil político que ella misma representa. ¿Cómo seducir a esta población ya prácticamente convencida de que no votaría por ella? No, en realidad seguramente lo que no van a hacer es precisamente hacer un esfuerzo por ese 55%. ¿Sí? Probablemente sí pueden hacer un intento de seducción por el 5%, que dice que probablemente no votaría por ella. Ahí hay una chance todavía de que puedan cambiar, pero lo que seguramente podría hacer en el caso de Keiko Fujimori sería desincentivar el voto, es decir, que posiblemente no calentar el escenario político lo suficiente como para que la participación no sea tan importante, y tratar de ver si con lo poco que puede sumar en esta instancia de balotaje le da como para ganarle a Castillo, ¿no? Que en principio, fíjense, que quienes definitivamente votarían por ella, ¿sí? Es un 20% y podrían votar por ella un 15%. Es decir, que estaría apenas ganándole al 34% firme de Castillo, tendría que enfrentar al otro 18%. Entonces, en el caso de Fujimori, probablemente lo que haría sería desincentivar el voto, o bien construir un monstruo ideológico por el lado de Castillo, hablando del peor escenario posible. Un poco lo que vimos hacer a Vargas Llosa, ¿no? Claro. A ver, por favor, Omar, si nos muestras otro cuadro. Bueno, si mañana fuera la segunda vuelta presidencial, ¿por quién votaría? Estamos hablando de esto. Así es. Vamos con las fotografías, Omar, por favor. Es decir, ahí lo que tenemos... escenario especial. Sí, Pablo. Esto es lo que tenemos, ¿no? Entonces, en segunda vuelta, ¿a quién cree que debe apoyar el candidato porque votó en primera vuelta, o cree que no debe apoyar a nadie? Sí, fíjate que esto es algo indirecto, es decir, no está pensando, la pregunta lo que dice es si el candidato al que voté yo, por ejemplo, o bueno, cualquier otro elector, debería apoyar a alguien. Es decir, si un tercero, a quien yo ya elegí, debería
pronunciarse a favor de alguno de ambos. Y fíjate que en ese sentido Pedro Castillo lleva por mucho las de ganar. ¿Sí? Lo extraño ahí, y ahí hay una de las cuestiones límites, es que hay muchas posiciones ideológicas que no coincidirían con el Castillo. Y eso creo que tiene que ver con que, a pesar de que no haya coincidencia respecto de las propuestas desde el punto de vista del marco ideológico, creo que la imagen de Keiko Fujimori es tan mala, ¿sí?, que hace que se incline rápidamente la balanza hacia Castillo. No obstante, digo esto, este es el escenario que tenemos ahora, ¿no? Apenas arrancando un escenario de balotaje que es totalmente diferente a la primera elección. Siguiente cuadro, Omar, por favor. Bueno, aquí hay una cuestión interesante, que le están dando una posible mejor articulación con el Congreso a Keiko Fujimori. Supongo que eso tiene que ver básicamente con la composición nueva del Congreso y la experiencia de Fujimori. Pero es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? La diferencia es relativamente poca. Castillo todavía sigue siendo una incertidumbre. No obstante lo cual, si ustedes ven la composición del Congreso, podríamos decir que es altamente probable que, independientemente de quién gane, no creo que tenga inconveniente de relación con el Congreso. Será más complejo o menos complejo, pero no creo que... Porque además la situación no amerita verdaderamente un enfrentamiento tan abierto. Perfecto. Siguiente cuadro, Omar. Ahí tienes. Este es importante. Exactamente. Sí. Sí, es como hablábamos un poco al principio de la campaña electoral, digamos, ¿no? Que, ¿te acuerdas? Hablábamos de la cantidad de gente que se decía indecisa, ¿sí? Y fíjate que más o menos se mantiene en 29-30% todavía dice que no tiene información como para decidir, ¿sí? Y yo creo que eso todavía oculta ahí alguna especie de voto vergonzante, ¿no? Y creo que ese número altamente probable que en su mayoría se vuelva hacia Keiko Fujimori, aunque después de las afirmaciones de Vargas Llosa, digamos, y quien de repente todavía tenga algún tipo de respeto intelectual desde el punto de vista político por el escritor, haya dicho que, bueno, pensaba votar a Castillo, pero bueno, por ahí suena mal, entonces no voy a decir que voy a votar por él. Y lo mismo debe ocurrir con Fujimori. Es un caso muy particular que seguramente requerirá un análisis interesante, sobre todo para aquellos estudiantes que estén haciendo un doctorado o un posgrado, hacer una investigación respecto de esto, ¿no? Del voto vergonzante que yo les decía antes. Es prácticamente imposible que el 30% no tenga decidido por quién votar. Seguramente hay un porcentaje, pero no tan alto. Claro. Le voy a pedir a producción a ver si tiene el cuadro también. Esto, a ver, es interesante también, sí, que lo hemos visto al principio. Exactamente, aquí tenemos desglosado un poco lo que veíamos al principio, ¿no? O sea, tiene un 20% de votantes duros. Esto es prácticamente lo mismo que sacó en la primera vuelta. O sea, fíjense que en ese sentido conserva lo que hablábamos antes, tiene un piso alto, o sea, tiene el mismo número que sacó para la primera vuelta. Un 15% que dice que podría llegar a votar por ella, es decir, son votantes no puros de Keiko. Y luego tienes lo que hablábamos antes, ¿no? El tema del voto negativo. Es decir, probablemente no votaría el 5 y definitivamente no votaría el 55. Ahí tiene una gran barrera, que es el 55%, y el 5% es posiblemente un lugar donde podrían hacer el esfuerzo de conquista de esos electores, o por lo menos, si no votan por ella, que no voten o que voten en blanco. Luego el tema de... Adelante. A ver. Ahí tienes a Pedro Castillo. Fíjate que en el caso de Castillo es sorprendente cómo crece en la posición electoral. O sea, fíjate que el piso que tuvo en el resultado de las elecciones se ha aumentado considerablemente, y eso es básicamente porque Castillo desconocíamos cuál era su piso y también desconocemos cuál es su techo, si ya creció significativamente. Pero además, fíjate que dependiendo vamos a suponer que fuera el escenario definitivo, que no lo es, el 18% podría votar por él, o sea que todavía su techo, ¿sí?, estaría por sobre el 52%. O sea, podría llegar a tener un resultado, por estos números,
del 52% positivo, ¿no? Pero no lo sabemos. Este es un cuadro donde se expresa cuál es la disposición para votar por uno o por otro en provincias. En el ámbito de Lima, por ejemplo, el interior de Lima, Lima provincias, urbano rural, norte, centro, sur y oriente, que esto es significativo, y en todos prácticamente gana Pedro Castillo, Pablo. Sí, sí, efectivamente. Fíjate que en el caso de Lima es el único lugar donde Keiko Fujimori tiene una ascendencia más fuerte, ¿no? En el caso particular de Lima. El ámbito urbano. Pero, exactamente, en el ámbito urbano fuertemente, pero bueno, es básicamente donde está radicado su partido y donde tradicionalmente ha ejercido determinadas acciones puntuales previas a las elecciones e incluso durante las elecciones. Entiendo que Castillo se ha esforzado precisamente para orientarse a un electorado mucho más desplegado territorialmente y evidentemente ha tenido éxito. Correcto. Entonces, ¿qué crees que puede pasar, Pablo, en los próximos días para que cada uno, digamos, a corta distancia, o en todo caso, enamore, convenza a esa población que todavía no ha decidido su voto y aquellos que no acudieron precisamente a votar en la primera vuelta electoral, que son aproximadamente 7 millones de soles? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Un ejercicio, de repente decir, ok, Pedro Castillo no va a la Asamblea Constituyente, no va a la nueva Constitución, y anuncia que va a tener un gabinete ministerial multipartidario. O también lo mismo puede ocurrir con Keiko Sofía Fujimori. ¿Esto sería una posición interesante o es un riesgo que correría cada uno de los candidatos? Sí, en principio, Miguel, vamos a ir de lo general a lo particular. Mira qué detalle en este tipo de situaciones, ¿no? Y como hablamos siempre, ninguna elección es igual a la otra. Creo que Pedro Castillo no puede cometer ningún error. Y Keiko Fujimori, ¿sí?, tiene que tener todos los aciertos, ¿no? Una diferencia importante. O sea, Castillo no debe cometer errores y Fujimori no debe tener todos aciertos. O sea, es la única posibilidad que tienen. Con respecto a lo que decías, por supuesto, si quien plantee de repente una apertura importante de su gobierno, ¿sí?, va a tener mayor posibilidad de cubrir el escenario. Ahora, fíjate que en el caso de Castillo, ¿sí?, la respuesta tan fuerte, tan consolidada respecto de su electorado, implica que es posible que no pueda o no esté dispuesto su electorado a aceptar cualquier tipo de alianza de gobierno, ¿sí?, o de funcionarios que se acerquen a Castillo, y por lo tanto podría llegar a ser un riesgo el hecho de juntarse con o de alguna manera aliarse con. Y digo con porque puede ser cualquiera. En el caso de Fujimori, en cambio, que tiene que acertar todo para tener algún tipo de chance, es probable que pueda tener una apertura mucho más fuerte. Es decir, seguramente sus electores duros, que son 20%, lo que pretenden es ganar porque son en este momento el punto en la elección. Entonces van a buscar cualquier alianza les va a venir bien. Y creo que desde el punto de vista ideológico hay algunos candidatos que podrían ofrecerle significativamente algún tipo de caudal de voto, aunque sea mínimo, porque Fujimori tiene que juntar de todos un poco. Pero así que creo que lo que tú decías respecto de un gabinete claro, multipartidario, claro, posiblemente lo ofrezca más Keiko Fujimori que Castillo, ¿no? A pesar de que Castillo podría hacerlo con el cuidado de seleccionar bien a quién incluye y quién no. Claro, correcto. ¿Tú crees que el factor internacional va a jugar de todas maneras un rol fundamental? O sea, las corrientes socialistas, que Venezuela, que Bolivia, etcétera. Mira, yo creo que, no sé si efectivamente, o sea, quiero decir, no sé si desde el punto de vista operativo eso va a cuadrar. Lo que seguramente eso va a estar en el discurso de Keiko Fujimori. Es decir, porque en realidad lo que se va a hacer es intentar mostrar a Castillo como un demonio, es decir, asociado a lo peor de lo peor, con tal de por lo menos desalentar a algunos de sus electores a presentarse a votarlo. El deseo, digamos, del equipo de campaña de Keiko Fujimori seguramente es
que muchos de los que votan a Castillo, a pesar de que no voten a Keiko, no vayan a votar. Digamos, esa es un poco la estrategia, desactivar el electorado de Castillo. Y si pensáramos en el óptimo, ¿sí?, que es casi imposible, es que los que votaron a Castillo, algún porcentaje mínimo, termine votando por Keiko, lo cual es muy probable, digamos, ¿no? Ni siquiera, para decirlo con todas las letras, estando yo en el equipo de campaña, ni siquiera me atrevería a hacer ese gasto de energía, digamos. Lo que sí seguramente van a hacer es eso, ¿no? Lo que tú dices, es asociarlo a los peores demonios imaginados desde el punto de vista ideológico, que para muchos lo serán y para otros no, ¿no? Es decir, veíamos Vargas Llosa asociando directamente a Castillo con Evo Morales o con Correa de Ecuador, ¿sí? Que para muchos, precisamente, aunque parezca increíble, pero es así, para muchos eso puede ser motivante, ¿no? Puede haber mucha gente dentro del electorado que eso lo vea bien, ¿sí? Precisamente porque coincide desde el punto de vista ideológico, vaya a saber la razón. Claro, y ese es el problema que a veces trae Mario Vargas Llosa, porque ya comenzaron también en las redes sociales a recordar que cada vez que ha respaldado a algún presidente, algún candidato, finalmente han terminado presos, ¿no? Ese es un tema muy preocupante, pero en todo caso también la población electoral conoce lo que ha pasado en el Perú, conoce también lo que quiere y lo que se necesita, y justamente eso promueve Ánfora 2021, el debate alturado, las alternativas razonables para realmente juntos construir el Perú que todos queremos, ¿no? Pablo, muchísimas gracias por tu atención siempre, y por supuesto vamos a acudir todo el tiempo que esté disponible para que contribuyas a este análisis de marketing político electoral, que estamos también aquí en Ánfora 2021 muy interesados. Muchas gracias, Pablo, para que te despidas. Muchas gracias, Miguel. Felicitaciones, como siempre, por tu programa y esta intención permanente, desde el punto de vista más independiente posible, llevar información a toda la ciudadanía a la que llega o tiene alcance Ánfora 2021 y los productos de BIS Televisión. Un abrazo grande y hasta dentro de muy poquito tiempo. Muy bien, muchísimas gracias.